Pero una cosa, más de uno seguro va a escribir que, bueno, que hablan tanto esto si se las pasan hablando en contra de Guaidó, cosa que no es mi caso, pero sí es el tuyo. Entonces, Bueno, ¿por qué? Pero espérate, espérate que te voy a defender, coño. Una cosa es que los dirigentes políticos, inclusive del mismo partido, por un interés partidista y sin tener pruebas, o si las tienen, no llevarlas al juicio. Y otra cosa son los analistas políticos y los periodistas que están en función de entrevistar a la gente que es noticia. Si la gente que es noticia, es decir, la gente que por alguna cosa que hace le interesa al lector, al radio oyente o al televidente o al youtuber conocer, evidentemente eso es lo que van a hacer. Si el entrevistado miente, ¿no? Eso es lo grave. Y vuelvo a repetir la campaña del MAS presidencial, no sé cuál era su candidato. El 83, que era Teodoro. Ajá, porque ellos tuvieron también a la joyita de José Vicente Rangel como candidato. Sí, pero el que lanza el lema, si lo que dice AD de Copey es cierto y lo que dice Copey de AD es cierto, entonces ninguno de los dos está moralmente capacitado para gobernar Venezuela. Lo que la Acción Democrática dice de los gobiernos de Copey es verdad. Y lo que el candidato de Copey dice de los gobiernos de Acción Democrática también es verdad. Entonces, ninguno de los dos tiene derecho a seguir gobernando a Venezuela. Saquemos al país del abandono. Con trabajo y progreso para todos, con la fuerza incontenible de Teodoro. Venezuela. Y la gente lo escuchó. Bueno, no tanto, porque no votaron por él tampoco. No votaron por él, pero lo escuchó porque había una base. Ellos iban a los canales de televisión a denunciarse entre ellos. Es correcto. Sí, pero fíjate, ya estamos terminando, pero es algo que eso de que la gente, porque yo lo he pensado mucho de, pero porque la gente se molesta porque uno haga las críticas y uno, al fin y al cabo, uno lo que está haciendo es la labor que le corresponde hacer uno, y que en cualquier país del mundo la prensa es crítica con el gobierno de turno, en todos. Porque quien desde posiciones periodísticas solamente alaba al gobierno de turno, no está haciendo periodismo, está haciendo propaganda. Propaganda política, sí. Y de paso propaganda política. Bueno, de alguna manera la sociedad venezolana está respondiendo porque el que es picado de culebra, bejuco le para el pelo, dice la canción. ¿Sabes por qué? Porque muchísima gente de los medios de comunicación, periodistas, muchos de ellos gremialistas, utilizaron en el pasado sus posiciones en los medios para obtener posiciones políticas personales. Muchos de ellos, por cierto, la mayoría de ellos fundamentalmente, para montarse en el tren del chavismo. Cuando tú revisas que un José Vicente Rangel supuestamente era un hombre que le había abandonado la política para dedicarse al periodismo, utilizaba sus tribunas periodísticas para convertirse en un hombre intachable en contra de la corrupción, a favor de la libertad de expresión. Y eso lo utiliza para llegar al poder con el chavismo y ser más censor que los censores que él decía que tenía en contra. Cuando tuviste lo mismo, cuando tuviste que personas que supuestamente denunciaban porque ellos eran periodistas, y yo estoy haciendo mi trabajo, como Alfredo Peña, se montaron en el carro del chavismo, como Vladimir Villegas, que se montó en el carro del chavismo, como Elena Salcedo, que era gremialista y llegó a Radio Nacional a perseguir a sus propios compañeros, como Teresa Manilla, que hizo exactamente lo mismo, como Vanessa Davis, que hizo exactamente lo mismo, como Maripili Hernández. Todos esos periodistas que decían estar haciendo el periodismo necesario en los años 80 y los años 90, se montaron en el carro del chavismo a perseguir a sus propios colegas periodistas. Por esa razón, gracias a esa experiencia, el ciudadano que los padeció y que los padece, cuando ve a un periodista criticando, se le levanta la ceja porque dice, bueno, eso era lo que hacía José Vicente, eso era lo que hacía Maripili. Entonces caemos todos en la misma evaluación por culpa de esos irresponsables. Y lamentablemente hay gente que uno los ve, lo que pasa es que bueno, tampoco uno va a caer aquí en señalamientos personales, pero uno ha visto estos años a gente que ha equivocado su rol como periodista y ha caído en la tentación de cruzar el charco para la política, cosa que yo no entiendo, porque yo hice exactamente lo contrario. Yo abandoné esa cosa espantosa que es
el activismo político para dedicarme a los medios de comunicación. Yo estoy lo más tranquilo y tengo mi mente tranquila y despejada y en paz. Yo no entiendo por qué un periodista le da, sobre todo en esta Venezuela, por dejar el periodismo meterse en la política, de paso a hacer el ridículo. Porque es hacer el ridículo. Y entonces me explico. No sé de quién estás hablando, de verdad que no sé. Bueno, no, ha habido muchos casos. Es que no quiero nombrar a nadie, pero inclusive ha habido amigos. Para meterse en política. Inclusive amigos de uno que se han lanzado y se han lanzado a la política y bueno, ya han llegado a diputados, algunos han llegado a alcaldes y tal, y bueno, y les ha ido mal porque han salido con las tablas en la cabeza y lo más grave. Bueno, y no hablemos de las joyitas que reciben dinero, entre ellos de los bolichicos y otros delincuentes, ¿no? Para hablar mal o de Guaidó o del gobierno cuando le conviene a quien los está financiando, que también los hay, tanto en el gobierno, tanto los que están pro gobierno como los que están pro oposición. Pero cuando esas cosas ocurren hay que denunciarlo, Napoleón, con nombre y apellido. Porque porque es que si tú haces un señalamiento donde lo dejas todo generalizado, entonces cae todo el mundo en el saco. Y es lo que está ocurriendo ahorita cuando una persona sale y critica al que o acusa al que hace una crítica. Entonces todo aquel que hace una crítica, cuando no hace una crítica es porque no le está pagando a alguien. ¿Por qué? Porque lamentablemente caemos en lo mismo, caemos en lo mismo que le estamos criticando a la clase política de los 80 y los 90, que entonces los tipos, cuando les decían que eran corruptos, ellos en vez de responder diciendo, aquí están mis cuentas, aquí están mis estados bancarios, y yo no soy ningún corrupto, salían a decir, no, tú eres más corrupto que yo. Entonces yo no puedo responder cuando a mí vienen y me acusan de que lo que yo opino lo opino porque alguien me paga, acusar a otro y decir, no, él opina en mi contra porque le están pagando más que a mí. Porque entonces caemos en el completo desprestigio. ¿Y por qué te tomaste eso que acabo de decir, que tú sabes que existe esa gente, como que te lo estaba diciendo a ti? Porque cuando se hace la generalización con respecto al asunto, se cae en el desprestigio general que le conviene a la clase política. Claro, yo no estoy generalizando, yo estoy hablando de que en esos ejemplos que tú estás dando de periodistas para mí corruptos, ¿no? Faltaba aquellos periodistas que reciben dinero para hablar en contra o a favor de X persona. Pero eso que tú estás diciendo, esa acusación que tú estás haciendo es un delito. Eso es difamación. Cuando tú le dices cuando a una persona le pagan para que ataque a alguien con falsos argumentos, esa persona no está haciendo periodismo. Esa persona está difamando. Y está difamando para obtener un beneficio económico en cambio. Pero claro, en tal sentido, pero criticando. Bueno, entonces hay que decirlo con nombre y apellido, Napoleón, y hay que irlos a denunciar. Cuando yo he tenido noticias de casos de corrupción de políticos, yo se los he denunciado. Y cuando he tenido noticias, y recibiendo a cambio, por cierto, toda la lluvia de barbaridades que le caen a uno encima. Y no aguanta su chaparrón. Pero no ha habido, porque uno se cuida mucho, yo me cuido mucho, de caer en el juego de las acusaciones de corrupción contra personas para que uno caiga, sobre todo cuando están tratando de obtener algo de esa persona. A mí me pasaba muchísimo cuando estaba en Venezuela, que llegaban 50.000 denuncias de gente que llegaba a la emisora y decía, mire, yo tengo que denunciar a este señor porque este señor se robó los reales del Consejo Comunal, se robó las cajas, se robó las bolsas, se robó las harinas, se robó el pan y se robó la yuca. Y yo le digo, ajá, ¿usted quiere estar en el programa para hacer la denuncia? No, porque eso es muy peligroso. Yo se la traje para que usted la haga. Y yo, tengo que denunciarlo yo. A mí me pasaba exactamente lo mismo. Tengo que denunciarlo yo, tengo que poner la cabeza yo para que me la vuelvan a batear. Porque usted no va y lo denuncia usted. No, porque eso es muy peligroso. Entonces hasta luego. Claro, usted tiene pruebas, aquí está el espacio para que lo diga. En cuanto a los que tengo la información de que son unos palangristas, que siempre ha habido palangristas, por cierto, varios de ellos, los más importantes, están en juicio aquí en los Estados Unidos. En el momento en que aparezcan ya públicamente en el juicio, ¿no?, se le dirá. Pero mientras tanto no lo puedo decir porque a lo mejor no hay ninguna prueba de que son palangristas, sino que son los enemigos que lo están diciendo. Bueno, muy probablemente. Porque también hay otra circunstancia, ¿no?, que en efecto
muchos de estos periodistas que se metieron en el carro del chavismo vivieron durante muchísimos años de ser denunciantes de la corrupción para obtener beneficios a cambio, de armarle campañas a dirigentes políticos, corruptos o no, normalmente eran corruptos, de engordarle las tintas para después pasarles el sombrero. Y más de un caso, más de una acusación a José Vicente Rangel por ese asunto hay. Yo recuerdo, bien, con nombre y apellido, a mí el exdirector de la DIN, Herminio Fuenmayor, me comentó, yo creo que lo dijo hasta en mi programa de radio, cómo había el caso de un ministro del gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando Herminio Fuenmayor era director de la DIN, que estaba siendo acusado por José Vicente Rangel en todas las plataformas de José Vicente Rangel, en Televé, en Universal, en Radio Rumbo, en todo, Cicerón, Séneca, Sócrates, todas las fuentes que él tenía estaban acusando a este ministro. Y le tenían... Entonces, la cosa llega a unos niveles donde el ministro, en grado de desesperación, le dice al presidente de la República que él va a renunciar, porque él no aguanta más la cantidad de acusaciones falsas que están haciendo en su contra, y manda al ministro Fuenmayor a investigar. Y entonces se reúne el ministro aludido, Herminio Fuenmayor, director de la DIN, y José Vicente Rangel, para que José Vicente Rangel le entregue las pruebas que involucran al ministro. Y José Vicente Rangel acepta. Y José Vicente Rangel en la reunión lo que le dice, no, chico, no, de verdad, quédate tranquilo, mira, es que el problema es que hay un contrato para la compra de unos vehículos ahí en el ministerio donde tú estás, y yo necesito que se lo deje a fulanito, que necesito que le deje ese contrato a él. Por la calle del medio y sin ningún pudor. Bueno, a mí me contaba Edwin Acosta Rubio, cuando estaba en la directiva cuando él estaba en la directiva de el Banco Latino, a uno de los varios periodistas que semanalmente o quincenalmente le pagaba con billetes, uno de ellos era José Vicente Rangel, que iba hasta allá, llevaba el periódico 2001, donde él tenía una columna, o tiene, no sé, y entonces le mostraba, mira lo que escribí esta semana, ¿no? Y entonces Acosta Rubio agarraba el periódico, ¿no? Dicho por Acosta Rubio, ponía el dinero, los billetes, lo enrollaba y se hacía muy interesante y le devolvía el periódico. Eso lo contaba Edwin Acosta Rubio. Lo cuenta Paulina Gamos en sus memorias, en su libro de memorias, permítame contarles cómo se lograba determinar quién había sido extorsionado en la banca venezolana y en el empresariado venezolano por José Vicente Rangel, porque en su oficina había una obra de Ana Ábalos. Y eso también lo contaba Acosta Rubio. Porque él llegaba, te denunciaba y te decía, bueno, mira, oye, hazme un favor, pues, cómprale una obra, ve a la galería y cómprale una obra a mi mujer. Y esas cosas se saben. Pero entonces el problema está, Napoleón, el problema está que esto es una cosa particularizada. El señor José Vicente Rangel era un soberano corrupto. Un tipo que utilizaba el periodismo para extorsionar, que jugaba a favor de personajes vinculados a la venta de armas y de pertrechos a las Fuerzas Armadas. Y ese señor lo convirtieron en un santo varón de los medios de comunicación porque denunciaba a los políticos. No, esos todos son corruptos. Y el señor llega al poder. Dentro de esa aura, oye, nombraron a José Vicente Rangel. Qué bueno, ese hombre es intachable. Ese hombre es enemigo de los corruptos. ¿Quién decía lo que era intachable? Gente que no lo conocía. Gente que no lo conocía. ¿Quién lo conocía? Los periodistas y los políticos. Y no lo denunciaban. ¿Hubo alguna medida del Colegio Nacional de Periodistas contra él? No. ¿Hubo alguna investigación? ¿Hubo alguna denuncia contra él pública por extorsión? ¿Alguien lo grabó? ¿Alguien sacó en público las barbaridades que el señor hacía? No. Lo dejaron hacer. A él y a otros más. Sí. Entonces, bueno, allí están las cosas, Napoleón. Llevamos 1 hora y 12 minutos. Yo creo que ya basta, sí, de verdad. Sí, suficiente por hoy. Ya hemos destruido demasiada gente, ya no nos queda nadie. Ya se nos acabaron los tipos hoy. Ok, entonces nos vemos, ok. Hasta luego, Daniel Lara Farías. Sin penitos en la lengua. Hasta luego.